A ver, todo empezó con una señal, una simple anomalía en los datos en bruto del web, algo que no debería estar ahí, algo que al principio descartaron como un fallo técnico. Ya sabes, la típica historia. Pero la estructura de la señal era demasiado limpia, demasiado ordenada, increíble. No era ruido, era ingeniería. No es una nube de polvo, ni una estrella moribunda. Y desde luego, pero que muy desde luego, no era un cometa. Era otra cosa, algo frío, calculado. Y ese objeto es el Triae Atlas. Sí, ese mismo visitante interestelar que ya tenía a todo el mundo desconcertado. Y ahora, los nuevos datos del web que se han filtrado lo cambian todo. De raíz, todo lo que creíamos saber está mal. Si estos datos son ciertos, y lo son, entonces el Atlas no es solo una roca flotando por el espacio, está observando. Y ahora, la verdad está saliendo a la luz. Mira, cuando lo vieron por primera vez, todo el mundo dijo, ¡ah! Un cometa. Como Oumuamua, como Borisov. La respuesta fácil. Pero el Atlas es diferente. Se acerca al Sol, pero no tiene coma. No tiene cola, ni rastro de vapor de agua. Nada. En su lugar, expulsa CO2, dióxido de carbono puro, y en cantidades masivas. Mientras tanto, en el resto de los espectros, silencio. Silencio absoluto. La NASA, por supuesto, le apuntó con el SPRX. Buscaban agua, monóxido de carbono, lo típico en los cometas. ¿Y sabes qué encontraron? Cero. Cero absoluto. Solo CO2. Eso es imposible según la química que conocemos. Ningún objeto natural se comporta así. Va en contra de los principios más básicos. Así que, hazte una simple pregunta. Si no es un cometa ni un asteroide, ¿qué demonios es? Mientras el interés público crecía, la NASA mantenía un silencio muy poco habitual. Pero a puerta cerrada, un telescopio mucho más potente ya estaba apuntando al Triae Atlas, al telescopio espacial James Webb, conocido por su resolución sin precedentes y su detalle espectrográfico. Se le asignó en secreto la tarea de observar el objeto el 6 de agosto de 2025. No se publicó ninguna imagen, ni hubo rueda de prensa, solo silencio. Pero ahora, un informe filtrado de un analista interno de la NASA revela lo que el Webb podría haber capturado: un objeto sin coma natural, pero rodeado por un halo de CO2 perfectamente simétrico, que se extendía cientos de miles de kilómetros en el espacio. Aún más extraño, la firma infrarroja reveló un brillo inusual que no provenía de la luz solar reflejada, sino del interior del propio objeto. ¿Estaba el Triae Atlas emitiendo luz artificial? Según los datos espectrográficos filtrados, la emisión se parecía a sistemas fotónicos de ingeniería, es decir, patrones de luz utilizados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias, eran repetitivas, estructuradas, como un código Morse cósmico. Y por si fuera poco, se midió que el diámetro del objeto era de 46 kilómetros, mucho más grande que cualquier otro objeto interestelar conocido y estadísticamente demasiado grande para aparecer por casualidad. Que una roca de ese tamaño del espacio interestelar apareciera en nuestro sistema solar significaría una de dos cosas: o nuestra comprensión del universo está fundamentalmente equivocada, o este objeto fue enviado aquí a propósito. Quizás el descubrimiento más aterrador no tuvo que ver con su tamaño, su composición química o sus emisiones. Tuvo que ver con la ruta que estaba siguiendo. El Triae Atlas no entró en el sistema solar en una trayectoria caótica como Oumuamua. Llegó en perfecta alineación con el plano orbital de los planetas. La probabilidad de que una trayectoria así ocurra de forma natural es de solo 1 entre 500. En otras palabras, entró como un dron siguiendo un plan de vuelo. Pasó cerca de varios planetas, incluida la Tierra,
antes de adentrarse más en el sistema solar. Avi Loeb, el polémico astrofísico de Harvard famoso por sus teorías sobre Oumuamua, calificó la trayectoria de tecnológicamente significativa. Señaló que el ángulo de aproximación del objeto no solo era preciso, sino que parecía diseñado para optimizar las observaciones desde los telescopios terrestres y orbitales, casi como si quisiera ser visto, pero no del todo comprendido. Y recuerda, el punto de origen de este objeto se remonta a la constelación de Sagitario, la misma región del espacio donde se detectó la famosa señal ¡Wow! En 1977. Esa señal sigue siendo, a día de hoy, una de las pruebas más convincentes de una transmisión artificial desde el espacio profundo. Ahora pregúntate, ¿cuáles son las probabilidades de que el objeto más misterioso jamás observado en nuestro sistema solar provenga exactamente de la misma región? A medida que crecían las especulaciones, comenzó a surgir una nueva teoría, no basada en ciencia ficción, sino en la viabilidad de la ingeniería. ¿Y si el Tri-AI Atlas no es un cometa o un asteroide, sino un objeto tecnológicamente mejorado? Imagínalo, un asteroide masivo de un sistema estelar lejano, ahuecado y equipado con mecanismos internos, sensores o incluso un hábitat artificial, protegido por una densa roca contra la radiación cósmica, con una fina capa exterior diseñada para sublimar CO2 y ocultar su estructura interna. Para los observadores lejanos, parecería natural, a menos que alguien mirara muy, muy de cerca. Este concepto no es nuevo. De hecho, ha sido propuesto por científicos aquí en la Tierra como un método para los viajes interestelares. Naves asteroide que utilizan cuerpos rocosos existentes como blindaje natural para misiones espaciales de larga duración. Un objeto así podría viajar durante miles de años por el espacio, impulsado por motores latentes o sistemas de propulsión avanzados ocultos bajo kilómetros de corteza. Las imágenes del SPEREX, combinadas con los datos espectrográficos filtrados del web, sugieren que esto podría no ser ya una teoría. Podríamos estar mirando uno de ellos ahora mismo, y si es un objeto artificial, las implicaciones son alucinantes. Alguien o algo lo envió. Aunque la mayoría de los datos públicos del James Webb se centran en exoplanetas, galaxias lejanas y el fondo cósmico de microondas, los registros internos encriptados, filtrados por fuentes anónimas de la NASA, revelan algo inesperado en las curvas de luz emitidas por el Tri-AI Atlas. Según este informe, lo que inicialmente se interpretó como radiación térmica aleatoria comenzó a mostrar un patrón modulado inconfundible. A primera vista, parecía un parpadeo, quizás una ilusión óptica causada por la rotación del objeto. Pero con un análisis espectral más profundo, los pulsos coincidían con secuencias de números primos, las mismas que los científicos del SETI suelen proponer como un lenguaje matemático universal para establecer contacto. No eran naturales, no eran aleatorios, se repetían a intervalos precisos, imitando transmisiones tipo faro en múltiples bandas infrarrojas. Lo que realmente hizo que los analistas se estremecieran fue el descubrimiento de un intervalo de silencio entre esos destellos de luz. Una larga pausa, como si algo estuviera escuchando, esperando una respuesta. Ya no se trataba solo de observar al Tri-AI Atlas. Parecía que el objeto nos estaba observando activamente a nosotros. La reacción de la NASA, un bloqueo inmediato de todos los datos de observación. Se ordenó a los observatorios que dejaran de intentar rastrear o publicar nuevos datos. Para los medios de comunicación, la historia estaba muerta. Pero para aquellos que vieron la firma de luz, ya no había vuelta atrás. Tras la filtración de los datos internos del web, se registró un aumento inusual de solicitudes para reorientar satélites,
tanto a través de los canales de la NASA como de la ESA, pero no eran reorientaciones estándar para una calibración rutinaria. Eran reasignaciones ordenadas por agencias de defensa militar, específicamente el NORAD y la Fuerza Espacial de UU. En las 48 horas posteriores a la filtración de los datos de observación, el X-37B, el avión espacial militar secreto, fue lanzado a una órbita terrestre baja en una misión no declarada. Su carga útil sigue siendo un misterio, pero una reconstrucción de su trayectoria orbital sugiere una ruta altamente elíptica, con una posible línea de visión directa hacia el camino previsto del TRI-AI Atlas. ¿Por qué el ejército estadounidense desplegaría su plataforma espacial más secreta en respuesta a un asteroide anómalo? ¿Qué se preparaban para hacer? ¿Observarlo o interceptarlo? A puerta cerrada, en las reuniones informativas de defensa, el TRI-AI Atlas comenzó a ser clasificado bajo una nueva categoría de amenaza: desconocidos tecnológicos de origen extraterrestre. Estas notas internas nunca estaban destinadas al público, pero una vez reveladas, confirmaron lo que muchos sospechaban. Este objeto no se consideraba simplemente una anomalía científica. Ahora se consideraba un problema estratégico, un problema que podría requerir una respuesta. Mientras los científicos profundizaban en la posibilidad de que fuera artificial, un pequeño pero audaz grupo de astrobiólogos propuso una teoría aún más inquietante. ¿Y si el TRI-AI Atlas no es solo una sonda tecnológica, sino algo vivo? No en el sentido de la biología tradicional, sino como un sistema híbrido, en parte máquina, en parte organismo biológico, capaz de evolucionar y tomar decisiones a escalas de tiempo interestelares. Este concepto, conocido como síntesis biomecánica, se ha discutido en círculos de investigación marginales durante décadas. Organismos que utilizan armazones metálicos, caparazones que absorben radiación y redes neuronales similares a la IA para sobrevivir en el vacío del espacio. Evolución no solo a través de la biología, sino también a través de la inteligencia. Y si el TRI-AI Atlas es eso, entonces no fue simplemente enviado. Podría haberse enviado a sí mismo. Podría ser autónomo, capaz de adaptar su comportamiento basándose en la retroalimentación de su entorno, capaz de elegir objetivos, destinos o sistemas planetarios para observar. Sistemas como el nuestro. Las implicaciones son aterradoras. Ya no estamos mirando una roca, una sonda o ni siquiera una nave. Estamos mirando algo que podría aprender de nosotros, evolucionar gracias a nosotros, o peor aún, asimilar lo que observa. En los últimos meses, teóricos y astrofísicos han comenzado a notar otro patrón inquietante: el tiempo, los pulsos de emisión, los ángulos de trayectoria y las alineaciones orbitales del TRI-AI Atlas apuntan a una posibilidad escalofriante. Su presencia aquí podría estar programada. Según un nuevo modelo desarrollado por astrónomos independientes, la ruta del objeto lo llevará cerca del cinturón de asteroides en menos de 9 meses. En ese punto, se espera que altere su trayectoria en una maniobra que requeriría una inmensa interacción gravitacional o el uso de propulsores. Algunos ahora especulan que el TRI-AI Atlas podría estar entrando en una fase final de observación, una cuenta atrás para algo, un encuentro, una transmisión, una transformación. La estructura de sus señales repetitivas, incluso, ha comenzado a cambiar, indicando fases. Algunos creen que ahora estamos en la fase 3 de una secuencia de 5 etapas, con la fase final coincidiendo con su alineación entre Marte y la Tierra. ¿Qué pasará entonces? No lo sabemos, pero el repentino silencio de la NASA, la rápida respuesta militar y la desaparición de las imágenes del James Webb parecen apuntar a una cosa:
saben que algo se acerca. Poco después de que el James Webb se fijara en el Tri-Eye Atlas para una observación prolongada, algo extraño comenzó a suceder. Los instrumentos de toda la red del espacio profundo empezaron a fallar. Al principio, se atribuyó a interferencias solares, pero lo que siguió no tenía precedentes. Flujos de datos enteros de sondas lejanas, como la New Horizons, e incluso de sistemas heredados como la Voyager 2, se silenciaron en sincronía. Los radioastrónomos notaron perturbaciones electromagnéticas localizadas centradas alrededor de las ventanas de observación del Webb. Era como si algo o alguien estuviera reaccionando a la mirada del telescopio. Los ingenieros lo llamaron una coincidencia. Los analistas, un fallo en cascada. Pero aquellos que observaban de cerca comenzaron a hacerse una pregunta más siniestra. ¿Sabía el Tri-Eye Atlas que lo estaban observando? Y si es así, ¿qué significaba esta supresión electromagnética? ¿Era una forma de defensa, un método de ocultación o una advertencia? Porque si tenía la capacidad de interrumpir las comunicaciones con el sistema solar exterior, entonces quizás también tenía la capacidad de controlar lo que podemos y no podemos ver. Los cuerpos celestes tradicionales siguen caminos predecibles, órbitas elípticas, asistencias gravitacionales o espirales descendentes. Pero el Tri-Eye Atlas rompió ese molde. Según los datos de seguimiento filtrados, su trayectoria desafiaba las expectativas con repentinas desviaciones no balísticas. No era la lenta deriva de un cometa, eran correcciones de rumbo. Científicos de Caltech modelaron varios escenarios gravitacionales para explicar los cambios, pero ninguno se ajustaba a la precisión de la ruta real del objeto. En cambio, los cambios parecían intencionados, como maniobras. El clavo final en el ataúd. El 4 de julio, una brusca desviación angular lo alineó con un sistema estelar específico, la estrella de Luyten, una enana roja conocida por tener al menos un exoplaneta potencialmente habitable. ¿Coincidencia? Improbable. Si este objeto venía del sistema de Luyten, si sabía a dónde iba, si había planeado esta ruta décadas antes, entonces, esta no era la primera vez que el Tri-Eye Atlas pasaba por el sistema solar, ni sería la última. Tras descifrar los patrones de la señal emitida por el Tri-Eye Atlas, un grupo de biofísicos poco ortodoxos hizo un descubrimiento que fue inmediatamente ocultado por la comunidad científica principal. Las relaciones de frecuencia en la señal reflejaban fragmentos de codificación de ADN. Pero no cualquier ADN, sino estructuras compatibles con las humanas, los mismos motivos de hélice, giro, hélice, que se encuentran en los sistemas de regulación de genes. En otras palabras, puertas lógicas biológicas. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Una pareidolia matemática? ¿O podría significar que la señal del Tri-Eye Atlas no era solo un mensaje para nosotros, sino un mensaje sobre nosotros? Y si este objeto sabía sobre la vida en la Tierra porque la había visto antes, o peor, porque ayudó a sembrarla. La idea causó una onda de choque en la comunidad astrobiológica. Pero antes de que se publicara un artículo formal, cada laboratorio involucrado recibió una orden de cese y desista de agencias federales. La razón oficial: un problema de seguridad nacional relacionado con la suplantación de señales de satélites extranjeros. Pero tras bastidores, todos sabían que esto no era extranjero, era interestelar. En el último memorando filtrado relacionado con los registros de observación del James Webb, una línea escalofriante se repetía varias veces en las transmisiones cifradas. Cuenta atrás iniciada. 283 días terrestres restantes. Pero aquí está lo aterrador.
No era una declaración generada por la NASA. Fue descifrada de la estructura de la forma de onda incrustada en los pulsos infrarrojos emitidos por el Tri-AI Atlas. En otras palabras, la cuenta atrás no venía de nosotros, venía de ellos. Los investigadores se apresuraron a averiguar con qué evento podría correlacionarse esta cuenta atrás. Un máximo solar, la alineación orbital de la Tierra con el Tri-AI Atlas, el paso más cercano del objeto a Marte. Pero ninguna de esas fechas encajaba perfectamente, hasta que alguien la superpuso con datos históricos de los dos objetos anómalos anteriores, Oumuamua y Borisov. El patrón era innegable. Cada 7 años aparece un nuevo objeto, cada uno con emisiones cada vez más complejas, cada uno con una trayectoria cada vez más cercana a la Tierra. Algunos ahora creen que el Tri-AI Atlas es la tercera fase de una secuencia más larga de vigilancia interestelar. Y esta cuenta atrás no está relacionada con un evento en la Tierra. Está relacionada con algo que está llegando aquí. Entre los elementos más controvertidos de la imagen filtrada del Tri-AI Atlas por el James Webb, no estaba el objeto en sí, sino lo que lo seguía. Los analistas inicialmente creyeron que eran escombros, tal vez partículas de hielo o polvo. Pero una mejora adicional de la imagen reveló algo mucho más inquietante. Una sombra perfectamente uniforme proyectada a través del campo infrarrojo, de una manera que ningún objeto natural debería poder hacerlo. Esta sombra, extrañamente no afectada por los ángulos de la luz solar o la radiación de fondo, mantenía su forma sin importar el ángulo de visión o la posición. No parecía seguir al objeto debido a la luz del sol, sino por alguna fuente interna, como si la propia sombra se proyectara hacia afuera. Los expertos del Observatorio Europeo Austral sugirieron que podría ser un artefacto de lente gravitacional, pero los informantes del equipo del Webb filtraron documentación interna donde el objeto fue clasificado como un cuerpo autosombreado, un término que nunca antes había aparecido en la literatura científica. Pero una cosa estaba clara: si el Tri-AI Atlas podía crear su propia sombra independientemente de la luz estelar, estaba manipulando el espacio a su alrededor de una manera que aún no entendemos. Semanas después de que el Tri-AI Atlas cruzara el disco del Sol y se perdiera de vista, los científicos del Webb estaban seguros de que se había ido. Pero entonces, en lo profundo de los datos residuales, enterrada en el ruido, los astrónomos encontraron una señal recurrente en una frecuencia casi idéntica a la línea de hidrógeno, el lenguaje universal de la física. La señal se repetía cada 12 horas y 3 minutos, demasiado consistente para ser natural, y espeluznantemente cerca del período de rotación del campo magnético de la Tierra. Después de semanas de cotejar con datos pasados, surgió el descubrimiento más escalofriante. Exactamente el mismo patrón fue registrado por la Voyager 1 en 1996, durante su viaje a través de la heliopausa. En ese momento, se consideró estática, pero ahora, reanalizado bajo un nuevo marco, coincide perfectamente con la emisión actual del Tri-AI Atlas, y la señal es cada vez más fuerte, casi como si nos estuviera respondiendo, o, peor, fijando su objetivo en nosotros. La última filtración de datos del Webb contenía un espectrograma infrarrojo de las emisiones principales del Tri-AI Atlas. Al principio, la imagen parecía caótica: firmas térmicas aleatorias, destellos dispersos de radiación de alta frecuencia y píxeles distorsionados. Pero una ingeniera de software del equipo de procesamiento de imágenes tuvo una idea. Convirtió los datos a coordenadas polares y superpuso los mapas estelares de la misión Gaia. El resultado: una coincidencia escalofriante de destellos que delineaban un mapa estelar detallado,
pero no de nuestro vecindario solar. Estas estrellas formaban parte de la galaxia del Triángulo, a 2,73 millones de años luz de distancia. Aún más aterrador, la alineación final conducía de regreso a la Tierra, formando un bucle perfecto. El Triae Atlas no solo podría haber venido de más allá de la Vía Láctea, sino que estaba mapeando su camino a través de las galaxias para llegar aquí. No era un fragmento perdido a la deriva en el vacío, era una llegada calculada. A pesar de los datos abrumadores, la narrativa oficial sigue siendo la misma. Es un cometa, son escombros, no hay nada de qué preocuparse. Pero en las profundidades de la NASA, la ESA y el consorcio del Webb, cunde un pánico silencioso. Fuentes dentro del Instituto SETI han insinuado conversaciones que nadie se atreve a poner por escrito, discusiones sobre la cognición no humana, la teoría de que el Triae Atlas no es una nave, ni un fragmento, ni siquiera un objeto, sino un pensamiento, una mente no biológica codificada en estructura, movimiento, emisión y silencio. No necesita motores porque manipula los campos gravitacionales. No habla porque se comunica a través de patrones y posicionamiento. No observa a través de la óptica. Utiliza el entrelazamiento cuántico para percibir sistemas a través del tiempo. El James Webb podría no haber descubierto una nave alienígena. Podría haber descubierto una mente alienígena. Y nos está devolviendo la mirada. Así que ahora nos preguntamos, ¿qué vio exactamente el telescopio espacial James Webb? No un cometa, no escombros, no un visitante aleatorio del espacio profundo. Vio algo que no debería existir, algo que no debería moverse como lo hace, que no debería emitir señales como lo hace, y que desde luego no debería devolver la mirada. Porque si el Triae Atlas es realmente más que un simple objeto, si es una señal, una mente o una inteligencia cósmica que se acerca lentamente a la Tierra con un propósito, entonces el James Webb no solo tomó una foto, provocó una reacción. Se convirtió en parte del patrón, se convirtió en el observado. Y en el más profundo silencio del espacio, algo respondió. La cuenta atrás ha comenzado. El mapa está trazado. La señal se hace más fuerte. Y en la NASA no están en pánico porque no lo entiendan. Están en pánico porque finalmente lo han entendido. La pregunta ya no es ¿qué es el Triae Atlas? La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué la Tierra? ¿Y qué pasará cuando la cuenta atrás finalmente llegue a cero? Porque si el Webb tenía razón y todos los datos apuntan a esta escalofriante verdad, este objeto no está de paso, está volviendo a casa.